Hemos tenido, hemos tenido ya, esta es la tercera clase de la materia que tal vez pomposamente llamamos griego. Introducción incluso le queda grande, es apenas una postal de lo que es el griego, y espero que ninguno se conforme con una postal de las cataratas y que diga, sí, conozco las cataratas porque tengo la postal, ¿no? Hay que ir y hay que mojarse ahí en el agua y ahí recién podemos decir, bueno, la conozco. Con el griego bíblico no hemos visto la historia del idioma, eso lo tienen en el manual, lo pueden consultar, pero es un idioma que usaba la gente común. No es el griego clásico de Aristóteles, de Platón, es el griego que hablaba el pueblo. Es lo que hoy sería el inglés de Internet. Es decir, un inglés básico que todo el mundo entendía, que era el idioma de comunicación internacional en ese momento. El latín todavía no se había afianzado como lengua internacional. Eso después sí va a ser el latín el que cope todas las paradas. Pero el griego koiné, que es el que estamos tratando de ver así como un panoramita, es el griego que se usaba en la gente común. ¿Podía hacerse algo muy elaborado en griego koiné? Sí, se podía hacer. De hecho, hay grandes escritores del siglo del 1 antes de Cristo al 2 después de Cristo que escriben en griego koiné obras preciosas. De hecho, los padres de la iglesia escriben en el griego koiné obras profundas, pero no es un idioma que sea desconocido o impenetrable para cualquiera de la época que lo leyera. Es como si hoy leyéramos un tutorial en inglés de internet. Aún una persona que tenga un básico en inglés entendería el sentido principal de lo que dice el texto ese. Entonces nosotros, a 2000 años de distancia de aquella gente y de aquel ambiente, tenemos que recurrir obviamente a algunas cuestiones que son imprescindibles. En primer lugar, tenemos que recurrir a un léxico, es decir, saber cuáles son las palabras que se usan para referirse a tales otras palabras en nuestro idioma. Y ese léxico, bueno, gracias al Señor hubo gente que lo escribió, lo dejó. Incluso tenemos Biblias interlineales donde tenemos abajo de cada palabra griega la traducción y gracias al Señor por los hermanos que lo hicieron. Pero además de eso tenemos que aprender la gramática, es decir, cómo ordenaban los pensamientos en griego, que como ya hemos visto, hay algunas diferencias con el español y hay algunas similitudes con el español. ¿Cuáles son las similitudes? Bueno, las similitudes son en general en el orden de las partes de la oración. Son bastante similares. Otra similitud, las declinaciones verbales, los tiempos verbales son muy parecidos a los que usamos nosotros. Habrá uno o dos distintos, pero en general son muy parecidos. Otra cuestión parecida a la nuestra es el uso de los artículos y de las preposiciones. En eso vamos igual. ¿En qué se distinguen? Bueno, a veces en el orden del adjetivo con el sustantivo, que se invierte al español, y en algunos casos en la aparición de algunos modos, o mejor dicho, de algunos tiempos verbales, en particular de pasado, que en español no están, y de la voz media, que en español no está. A nivel gráfico, otra complicación que tenemos es la letra, que es una letra distinta a la nuestra, la profusión de acentos y espíritus, que es distinto a los de en español. En español tenemos un solo acento, una tilde y chau, se acabó todo. En griego tenemos tres acentos, dos espíritus y además unas iotas
suscritas que no hemos visto y que también añaden un poco de complicación a la hora de leer en griego. Ahora, vimos también que cuando uno analiza un texto tenemos que reconocer las oraciones que hay en ese texto. ¿Qué es una oración? Vamos a decir que es una construcción del lenguaje, que es una idea, un concepto, un aparato lingüístico que tiene sentido. Y para que algo tenga sentido, necesito decir algo que el otro me pueda comprender y que yo pueda utilizar para aportar mis ideas. En el idioma, en cualquier idioma, nosotros tenemos una serie de unidades sintácticas que son las que me gustaría que veamos ahora. Así que voy a pasar a la pantalla. Ah, genial. A ver, acá ustedes, si yo pongo esto, ¿ustedes ven otra cosa? Ahí ven la Biblia. Ahí sí. Sí, Sí. Pablo. Y Sí. si pongo ahora esto, ¿ven el PowerPoint? Sí. Sí. Perfecto, listo. Una maravilla entonces. Las unidades que nosotros tenemos como portadoras de pensamiento son, en primer lugar, la palabra. Voy a descartar acá el tema de las partes de la palabra, que eso lo vimos ya, lo que es lexema y morfema. Vamos a agruparlo directamente en una palabra, que la palabra porta pensamiento, pero no porta sentido. Yo si uso una palabra, perro, por ejemplo, digo perro. Perro es una palabra que todos me entienden, pero no necesariamente transmite un sentido. Ustedes no saben si yo quiero al perro, perdí al perro, me mordió el perro. Lo único que estoy diciendo es perro. Un gran dilema de los padres cuando nuestros hijos empiezan a hablar es que dicen palabras pero no transmiten sentido. Entonces uno tiene que interpretar, a ver qué me quiere decir cuando me dice ble, 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 ble. Y bueno, andás a ver qué te quiere decir. Esa es una palabra, porta pensamiento, pero no transmite sentido. Luego tenemos una frase, que la frase es un conjunto de palabras que tampoco necesariamente porta sentido. Por ejemplo, si yo digo perro malo, es una frase, junté un adjetivo con un sustantivo, pero tampoco estoy diciendo nada del perro malo. No estoy hablando con un sentido completo que transmita alguna idea conceptual. Ahora tenemos la oración. La oración sí tiene sentido completo. Una oración, habíamos dicho, puede tener dos partes o más, pero básicamente tiene dos en las cuales se dice algo de alguien. O sea que tengo el sujeto y el predicado. Una oración simple tiene un sujeto y un predicado. Una oración compuesta tiene varios sujetos o varios predicados o tiene alguna combinación de ellos. Un párrafo es un conjunto de oraciones y un discurso es un conjunto de párrafos. Yo tengo que estructurar mi interpretación bíblica en torno al último de los elementos, el discurso. Porque si tomo solamente una palabra, puedo estar errándole. Si tomo una frase sola, contextualizada, puedo estar errándole. Si tomo una oración sola, sin su contexto, puedo estar errándole. Es decir, yo puedo aislar secciones del texto bíblico que pueden transmitir una idea equivocada de lo que la Biblia dice. Ahora, ¿cómo vamos a cortar esta sandía que es el texto? Lo vamos a dividir en oraciones. Y nos interesa en particular la oración compuesta, que es la más difícil de analizar, porque la oración compuesta tiene cláusulas o
secciones de la oración compuesta que están relacionadas entre ellas. Esas cláusulas o secciones o partes de la oración pueden estar coordinadas, es decir, yo tengo una oración que tiene dos cláusulas y esas cláusulas pueden estar coordinadas, pero ser independientes sintácticamente, o oraciones cuyas cláusulas estén subordinadas. Es decir, que una cláusula dependa de la otra, ya sea que la adjetive a la otra, la explique a la otra o funcione como un adverbio de la otra. ¿Por qué digo todo esto? Cuando yo tomo un texto, vamos a tomar el texto de 1 Juan 4 del 7 al 10, un texto en castellano, lo vamos a hacer en castellano para entenderlo, yo tengo que razonar de acuerdo a una lógica que por ahí no todos sencillamente lo vemos a la primera impresión. Fijémonos, vamos a dividir en oraciones. A ver, esperen un cachito que tengo que pedir algo. Ahí está, disculpen. Bueno, entonces, tenemos un párrafo aquí. ¿Qué es lo primero cuando analizo un párrafo? Bueno, identifico las oraciones. En segundo lugar, ¿qué hago? Identifico las oraciones compuestas para separar las cláusulas. Luego, si sigo analizando, me fijo cómo están construidas cada cláusula y qué relación guardan entre ellas. Y finalmente puedo llegar a armar un análisis sintáctico de todo el párrafo extrayendo una idea principal y varias o algunas ideas subordinadas. A ver. Yo quiero tomar este texto, ¿sí? No sé si lo ven bien grande ahí, yo lo puse lo más grande que lo veo. Y vamos a analizarlo de a poquito. Vamos a suponer que tomo las oraciones. ¿Dónde hay oraciones en griego? Bueno, igual que en castellano, donde hay puntos, hay oraciones, es decir, que yo podría marcar donde encuentro un punto y seguido una oración, un período gramatical, ese es el nombre técnico de la oración, un período gramatical. Vamos a hacer eso primero. Esto nos lo hacían hacer en la primaria, ¿se acuerdan que nos hacían poner corchetes en las oraciones? También podría tener una oración en griego donde encuentro un punto y coma. ¿Qué era el punto y coma en griego? El signo de pregunta. Recordemos que en griego no hay signo de pregunta como el nuestro, pero donde encuentren un punto y coma es una pregunta y ahí hay que marcarlo como el final de un periodo. Ahora, esta sería la división en oraciones. Vamos a usar ahora la división de cláusulas. Tomemos la primera frase: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Fácilmente puedo reconocer dos cláusulas. La primera que llega hasta el punto y coma y la segunda que llega hasta el punto y seguido. La segunda oración: todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Otra vez tengo dos cláusulas. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿De acuerdo? Les aviso, estoy usando el texto así como párrafo
para que visualmente lo ordenemos, ¿sí? Si ustedes van a la Biblia, está dividido por versículos, pero a veces los versículos no me dan gráficamente la idea de párrafo. Algunas Biblias sí, la NBI lo usa como párrafo, pero esto me pareció mejor, así que borré los números de versículos. Tercera oración, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. A ver, Pedro, ¿cuántas cláusulas tengo en esa oración? 2. 2, muy bien. Justo hasta el punto y coma. Acá y acá. Tercera oración. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. A ver, Fernando, ¿cuántas cláusulas tengo en esta oración? Le tiré la más pesada a Fernando. Y no sé, podría ser una, podrían ser 2 o 3. Y sí, claro, pero decime uno de los 3. Qué duda que tengo. No sé, A ver, yo ¿la diría, duda clara cuál es? O sea, en una esto se cláusula, mostró el amor de Dios para con nosotros, es una. hay una cláusula que es fácil y que es para que vivamos por él. Para que vivamos por él es la fácil. Ahora, ¿qué me pasa? La primera no sé cómo dividirla, porque puedo Pero hacer... no sería, perdón, esa última, Sí. te digo por qué tengo la duda, ¿no sería una modificación o un calificativo de lo anterior, esa última? Exacto, yo les dije que las cláusulas en las oraciones pueden funcionar como adverbio, es Ok, decir, para que vivamos por él sería un modificador de que envió a su hijo unigénito. No sé si me van siguiendo. sí, Esta sí. cláusula, para que vivamos por él, está modificando o afectando a que Dios envió a su hijo unigénito al mundo. Se los traduzco en pregunta. ¿Para qué envió Dios a su hijo unigénito al mundo? Para que vivamos por él. Entonces acá yo ya sé que esta también es una cláusula. ¿Me van comprendiendo? Lo que Sí, tengo que definir es si estas cláusulas están coordinadas o subordinadas. Y ustedes se dan cuenta que rápidamente esta con esta están subordinadas. Para que vivamos por él no se sostiene sola. Necesita de la anterior, de que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Bien? Ahora, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo tampoco se sostiene solo por esta primera palabrita que tenemos, que es una conjunción. Y ese en que Dios envió convierte a esta cláusula en una explicación de la cláusula anterior. Ahora esto lo vamos a ver enseguida, no se preocupen. Entonces yo tengo acá, se lo voy a dibujar acá abajo, una cláusula principal, una cláusula subordinada a la principal y una cláusula explicando la subordinada de la principal. ¿Cuál es la cláusula principal? Que Dios o que se mostró el amor de Dios para nosotros. Esta cláusula está relacionada con esta, explica esta, porque Dios envió a su Hijo al mundo. Y esta cláusula desarrolla esa para que vivamos por él. ¿Me van siguiendo? Yo descompuse esta oración gorda en 3 cláusulas. Ahora tengo que ver las relaciones entre las cláusulas. Y veo que hay una relación de subordinación. Ahora, si miran la segunda oración que habíamos analizado, esta oración, porque Dios es amor, también está subordinada a la primera. El que no ama no ha conocido a Dios. Esto se sostiene solo. Ahora, esta segunda parte explica la primera, porque Dios es amor. La pregunta sería, ¿por qué el que no ama no ha conocido a Dios? Porque Dios es amor. ¿Me van siguiendo?
Estas relaciones entre cláusulas son las que ordenan, coordinan o subordinan una oración con la otra. La segunda oración es una oración compuesta con cláusulas coordinadas. Fíjense, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera oración, todo aquel que ama es nacido de Dios. Segunda oración, sujeto tácito, todo aquel que ama conoce a Dios. ¿Estas dos oraciones se sostienen solitas sin la otra? No. ¿No? Si yo digo, todo aquel que ama es nacido de Dios, y termino ahí, ¿esa oración tiene sentido? Sí, sí, sí. Sí. Digo otra oración, todo aquel que ama conoce a Dios. ¿Tiene sentido? Sí, también. Al tener las dos sentido, estas oraciones están coordinadas, pero no están subordinadas, que una dependa de la otra. Están una al lado de la otra. ¿Cómo me doy cuenta que son coordinadas? Por el nexo que tienen, la conjunción y. La conjunción y, esto ya lo dijimos la semana pasada, es una conjunción copulativa o aditiva, suma. Yo me compré una remera y zapatillas y pantalones. ¿Qué estoy diciendo? Estoy sumando cláusulas, que es yo me compré zapatillas y yo me compré pantalones y yo me compré remera. Cada oración se sostiene sola, pero al poner el y las coordino, las pongo todas juntas. ¿Vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? Muy bien, sigamos. La oración que sigue. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta es bailar con la gorda del baile. Esta es difícil, ¿sí? A ver, ¿cómo partimos esta oración gigantesca en pedacitos accesibles a nuestra mente? En esto consiste el amor. 2 puntos. Acá ya tengo una cláusula. Sí, pero no se sostiene sola. Consiste el amor. Todo lo que siga de los 2 puntos va a desarrollar esto. ¿Me entienden? Todo lo que se diga después es una explicación de esto. ¿Qué? ¿En qué? Bueno, en esto consiste el amor. Y ahora empieza una lista. Primer cláusula. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Esto parece raro, pero tiene mucho sentido. Sino, y ahora viene la segunda cláusula explicativa, en que Él nos amó a nosotros. Ahora viene una tercer cláusula que está coordinada con la anterior. Noten que acá hay una I. Dijimos que la I es copulativa. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fijémonos entonces cómo quedaría el asunto aquí. Yo voy a tener, ahora veo que tengo cuadradito, ustedes no me habían dicho. Yo voy a tener una cláusula que es, en esto consiste el amor. De esa cláusula voy a desprender una explicación. Pero esa explicación tiene 3 cláusulas. ¿De acuerdo?
¿Cuál es la explicación de que en esto consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Estas tres cláusulas explican esto, la palabra esto. Ahora vamos a ver qué relación hay entre estas tres. La primera cláusula, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino, fíjense, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino, la palabra sino, la conjunción sino, es una conjunción que se llama adversativa. Adversativo, ¿qué significa? Que me da lo opuesto. Así como el y me va sumando, el si no me va oponiendo. Entonces yo voy a tener una explicación de lo que no es el amor, o algo por la negativa, y otra que es opuesta a esta. Ahora estoy chocho que encontré la flecha. Y a su vez estas dos que están opuestas a esta, están coordinadas. ¿Están coordinadas cómo? Están coordinadas por una conjunción copulativa. Y, a ver, volvemos. Yo acá voy a tener una oración compuesta. ¿Bien? Esa oración compuesta tiene una cláusula y tres cláusulas subordinadas a esta. Las cláusulas subordinadas a esta, a su vez, están coordinadas una contra dos. La primera por un lado y las otras dos por el otro. Y estas dos que están del otro lado están coordinadas de una manera aditiva, están sumadas entre sí. Es decir, que estas dos harían una oposición a esta de acá. ¿Me van siguiendo? Ahora vamos a penetrar un poquito más en el tema de las conjunciones, pero hasta acá vamos bien. Muy bien, vamos a ver entonces la oración que sigue. Y acá les voy a pedir a ustedes que me ayuden. Tac. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cuántas cláusulas creen que tiene esta oración? A ver, Sofi. Un poco difícil, a ver. ¿Una sola? Una sola, ¿por qué decís una sola? Porque la parte que dice amados, si Dios nos ha amado así, siento que no se sostiene sola. Bueno, pero dividamos las cláusulas. Pepa, ¿y esto? Ah, Bueno, acepto. ¿Dos entonces? A ver, sí, a ver. Quedémonos acá. Dios nos ha amado así. ¿Se sostiene solo? Así como. Así, bueno, es una referencia a lo que viene hablando el discurso antes. ¿De acuerdo? Ah, sí, entonces sí. Dios nos ha amado así es una cláusula. Nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Es una cláusula? ¿Tiene sentido? Sí. También. Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? El problema es este sí. La conjunción sí, normalmente en castellano está acompañada de otra más, que es entonces. Y sí, entonces es una construcción que en lógica se llama, a ver quién sabe,
¿Condicional? Condicional. Acá tengo una oración de tipo condicional. Una oración de tipo condicional es una oración compuesta. Tiene más de una cláusula. ¿Cuál es la condición para que se verifique el segundo miembro? Normalmente el segundo miembro se le llama consecuente y el primer miembro se le llama antecedente. ¿Cuál es el consecuente? Nosotros debemos amarnos unos a otros. Esto es una ley, un mandamiento, una orden. Nosotros debemos, noten el verbo, debemos. ¿Sí? Ahora, ¿Dios nos ha amado así? ¿Es antes o después de amarnos nosotros unos a otros? Antes. Es antes. Entonces, yo tengo una condición que se verifica en una consecuencia. Si Dios nos amó, entonces, el entonces no está traducido, pero está implícito. Entonces, nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Ahora, si quiero hacer un juego de lógica, puedo decir que si el consecuente es falso, el antecedente es falso. Sí. ¿Fer? Sí. Sí. No hay forma de que algo verdadero produzca algo falso en lógica. Al revés sí puede ser que de algo falso saque algo verdadero, pero de lo verdadero no puedo sacar como consecuencia algo falso. Si Dios nos amó, yo tengo que amar. La traducción al revés sería que si yo no amo, Dios no me amó. Y ahí tengo un problema espiritual realmente gigantesco. Última oración. Vamos con nuestra última oración. ¿Cuántas cláusulas tengo? Ah, no. Acá miren, usted ninguno me dijo, me comí una oracioncita acá. No vi ese punto seguido. Nadie ha visto a Dios, nadie ha visto jamás a Dios. Acá tengo una oración simple. Una oración simple, tengo un sujeto, un predicado, pumba. Ya está. No tengo cláusulas, ni subordinadas ni coordinadas. Vamos ahora. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Acá tengo qué cosa de nuevo. Dos creo que sería. Una. A ver, tírenme un centro. Una conjunción Primero condicional. condicional. Tengo una conjunción, pero la forma general que tengo. A ver, Carlos, una. Primero condicional. Si nos amamos unos a otros. Tengo una oración del tipo condicional. Sí, entonces. Pero acá lo raro es que el consecuente está partido en dos cláusulas. Esas dos cláusulas están coordinadas, ¿sí? Aditivas. Están coordinadas por un y. Entonces, esto quiere decir, en lógica, que si yo tengo un miembro, también tengo el otro. En el y tienen que ser los dos miembros verdaderos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la condición?
La condición es, Si nos amamos. sí, pero estoy pensándolo. Pablito, ¿sabes cómo surge claro cuando separás? Dios permanece en nosotros si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros, su amor se ha perfeccionado en nosotros si nos amamos. Exacto. Y fíjense que esta condición está al revés de la que vimos recién. La que vimos recién tenía un consecuente en nosotros y el origen en Dios. Acá lo plantea dándolo vuelta, pero es necesario que las dos partes sean verdaderas. Si nos amamos unos a otros, esta es la condición, Dios permanece en nosotros, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Como dice bien Carlos, podría partirla en dos condicionales. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos unos a otros, su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, que también tendría una doble oración condicional, si quiero. No estaría mal decirlo así, pero que está escrita como una sola. Ahora, ¿cuál es la cláusula condicional? Nos amamos unos a otros. Nos amamos unos a otros. ¿Cuál es la consecuencia? Dios permanece en nosotros. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjense en los verbos. Permanece en nosotros. ¿Qué voz es que Dios permanece en nosotros? ¿Se acuerdan que habían tres voces? Activa, media y pasiva. Dios permanece en nosotros. ¿Es activa, media o pasiva? Activa. ¿Quién habló? No vi quién habló. Miriam. Miriam, ¿y qué dijiste? Activa. Activa. El verbo se refiere al sujeto realizando la acción. ¿Cuál es la acción? Permanece. ¿Quién permanece? Dios. ¿Está? Ahora miren en la segunda parte. Su amor se ha perfeccionado en nosotros. Se ha perfeccionado es una oración que tiene voz media. No es activa sola porque lo que se perfeccionó a sí mismo. ¿Se acuerdan que la voz media, el sujeto hace y recibe el efecto de la acción? Bueno, se ha perfeccionado, tiene una voz que es distinta a la activa, es media. Y si dijera en pasivo, acuérdense, el sujeto solo recibe el efecto de la acción. Se perfeccionó, sería. Fue perfeccionado. Fue perfeccionado sería el sujeto absolutamente pasivo. Pero como dice, se ha perfeccionado, el amor es el que se ha perfeccionado y es una voz media del verbo perfeccionar. Ahora, ¿qué sigue de todo esto? ¿Cómo sigo avanzando? Tengo que determinar de qué forma se dieron las conjunciones. Y eso lo vamos a ver dentro de un ratito, en cuanto terminemos un recreo, que hoy voy a adelantar un pelo el recreo para que después no nos sorprenda el final, que es un poquito más largo, ¿sí? Vamos a hacer el recreo antes. Repasamos. Cuando yo divido mi párrafo, vamos a usar el párrafo como hoy va a ser nuestra unidad final, el párrafo. ¿En qué lo divido? En oraciones. A las oraciones las divido en cláusulas si es que son oraciones compuestas.
Recordemos que una oración compuesta es como tener muchas oraciones, ¿sí? Dentro. A las cláusulas las puedo organizar en frases y las que construyen las frases son las palabras. ¿Cómo entiendo las palabras? Bueno, necesito un diccionario, necesito un léxico. ¿Cómo entiendo las frases? A veces por el mismo léxico traducido entiendo la frase. ¿Cómo entiendo las oraciones o las cláusulas? Bueno, ahí tengo que analizar ya el verbo, cómo se dice, qué se dice, de quién se dice. ¿Cómo entiendo la oración compuesta? Tengo que analizar la relación entre las cláusulas. ¿Son subordinadas o son coordinadas? ¿Cuál es la diferencia? La oración subordinada me da algo acerca de la otra oración o cláusula. La oración coordinada es independiente de la otra. Yo la podría decir solita y aporto un pensamiento. La subordinada no me alcanza solita. Necesito algo más antes o después de ella, y ahí recién entiendo el pensamiento. Si yo les digo, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, y freno ahí, sintácticamente me falta algo. ¿Qué es lo que me falta? Explicar en qué. Claro. Hay algunos hermanos con la mejor de las intenciones que dicen de esta cláusula: ¿cuánto nos amó Dios a nosotros? Esa frase, que es verdadera, ¿sí? Es verdadera, no emerge de esta cláusula. No emerge de esta cláusula. Pero hay hermanos que no entienden que hay que desarrollar toda la oración para explicar en qué se mostró el amor de Dios para con nosotros. Suele pasar muchas veces en la Cena del Señor, cuando uno lee pasajes y no penetra sintácticamente en los pasajes. Y a veces hay hermanos que se quedan con lo que escuchan. El amor de Dios para con nosotros. ¿Cuánto le tenemos que agradecer a Dios el habernos amado? Eso es totalmente cierto, pero no sale de una exégesis correcta de esta cláusula. En que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ahí entiendo en qué se mostró el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Y esto uno ya lo escuchó en algún lado. ¿En dónde lo escuché a esto? ¿A qué les huele esta frase? ¿Susana? ¿Cómo? ¿A qué te recuerda este texto? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. A Juan 3:16. Juan 3:16, no se los recuerda. Hay muchas palabras comunes, hay incluso una cláusula común: envió a su Hijo unigénito. En Juan 3:16 dice al unigénito, ¿sí? Y claro, y después uno se acuerda, claro, pero si es Juan, es el mismo que escribió lo otro. Y ahí empiezo a entender por qué el profe de hermenéutica me decía que el contexto medio de la Biblia, ¿se acuerdan las fases de los contextos? Tenía el contexto próximo era el capítulo o hasta que cambiaba de tema. El contexto un poquito menos próximo, que era todo el libro,
Pero había otro contexto que era todas las obras de ese autor que me ayudan a entender frases, usos, giros. Y luego tengo el contexto total, que es toda la Biblia directamente, y entonces ahí recién tengo una hermenéutica situada, gramática e históricamente. Pablito, ahora hay una Carlos. cosa que no podemos deducir, por ejemplo, con el libro de Hebreos, donde de pronto es más difícil definir el autor. Sí y no. Ahora explico. Cuando yo analizo el uso de las palabras de Hebreos, me encuentro con una peculiaridad. Las palabras raras de Hebreos, en el Nuevo Testamento, el que más las usa es Pablo. ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿Que Pablo escribió Hebreo? No, no estoy diciendo que Pablo escribió Hebreos, aunque yo creo que lo escribió Pablo. Pero por lo menos estoy diciendo que el que escribió Hebreos estuvo en contacto con la forma de escribir y de pensar de Pablo. Uno puede decir, bueno, ¿fue Bernabé? ¿Fue Apolos? Sí, y los dos estuvieron en contacto con Pablo. Entonces, el libro de Hebreos, si bien no tengo un autor escrito, sí puedo encontrar la temática de Hebreos en los escritos de Pablo. Y en particular, acordémonos que Hebreos es la síntesis de la idea de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que el pueblo de Israel estaba esperando. Y esa es una idea que sobrevuela todos los textos de Pablo. Así que, aunque es más complicado, porque Hebreos es un libro complicado, podemos encontrar un contexto. Donde yo me encuentro más en penumbra es, por ejemplo, con Judas, que es el único librito que tenemos, es la epístola de Judas, con Santiago, que el único escrito que tenemos de Santiago es esa epístola, que encima es cortita, pero con los demás puedo establecer algún grado de contexto entre los escritos de Pedro, los escritos de Pablo, los escritos de Juan, y el de Lucas lo voy a pegar con Pablo, pero también los de Lucas tendrían algún sentido explicativo entre ellos. Ahora, si yo puedo analizar de esa manera un párrafo, voy a entender, bueno, cuál es la oración, la idea principal de todo este párrafo. ¿Por qué les digo de este párrafo? Porque acá recién en el idioma griego yo tengo el punto y aparte. En el texto griego, acá está el punto y aparte. Es decir, que acá tengo una unidad de pensamiento. Esa unidad de pensamiento me tiene que arrojar alguna idea principal. ¿Se acuerdan el núcleo hermenéutico? El famoso núcleo hermenéutico. Bueno, ¿cuál es la idea principal de este texto, de este párrafo? Tiene que ver con una necesidad de que si Dios me amó a mí, yo tengo que amar a mis hermanos. La semana que viene vamos a ver que este no es el único párrafo en Primera Juan que dice esto. Lo dice a cada rato prácticamente. Pero en este párrafo está claro de que hay una idea hilvanada entre el amor de Dios y el ser humano que ama, el hijo que ama. ¿Por qué? Porque ha conocido a Dios, porque Dios lo amó, porque nosotros no amamos a Dios, porque es un deber amar, y ahí tenemos una serie de derivaciones de esa idea principal que luego vamos a analizar. ¿Vamos hasta acá? ¿Dejamos acá? ¿Cortamos? A ver qué hora es. Las y 25. ¿Les parece que cortamos hasta las y 40? ¿15 minutos? ¿O es mucho? ¿Hasta las y 35? 10 minutos y después atacamos el último periodo, ¿sí?
Vale.